Entonces, chicos, buen día. Vamos a ir aprovechando porque parece que todo está medio color hormiga todavía en la U, ¿no? Hemos terminado diabetes, nos queda tiroides para ya yo entrar a farmacología de sangre, anticoagulación, trombolíticos, antiagregantes plaquetarios. Después de eso voy a entrar a antibacteriano para luego poder entrar ya a sistema nervioso central el tiempo que quede. Ya con eso completaríamos un poquito el programa. Vamos a hablar de la tiroides. Toda vez que hablamos de tiroides, nosotros tenemos que pensar que esa hormona tiroidea está regulada por una hormona madre que es la hipófisis por hipotálamo. ¿No ve? Entonces vamos a tener toda una secuencia de información: hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y la tiroides ya va a producir sus propias enzimas. Ahí vamos a producir T4 y T3. Esta gráfica me es extremadamente importante porque uno tiene que saber fisiológicamente cómo es que va a funcionar esta hormona tiroidea. Nosotros aquí en circulación, en todo el consumo de la ingesta de yoduro, de yodo, ese yoduro tiene que ingresar. Ese yoduro va a ingresar al interior del folículo por un cotransportador. Cada paso me es importante porque muchas veces se va a poder bloquear uno u otro y nos va a traer alteración. Entonces, para que ese yodo ingrese desde la sangre al interior de este folículo tiroideo, es gracias a un cotransporte, que significa sodio, yoduro, ATPasa, que es un cotransporte dependiente de energía. ¿Qué necesita? Necesita de ATP. ¿Quién me hace mi ATP? ¿Quién me hace el ATP? La mitocondria. Gracias. Y hoy tenemos muchas patologías donde la mitocondria no funciona bien porque está inflamada. Mitocondriopatía se llama. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que si mi paciente tiene mitocondriopatía, mitocondrias no van funcionando bien. Por ejemplo, hablemos de una fibromialgia, de un síndrome de fatiga crónica. COVID nos hacía mucha inflamación en mitocondria o cualquier patología inflamatoria. Si me disminuye el ATP, yo aquí voy a tener mi primer problema en tiroides. ¿Por qué? Porque ese yodo que viene de la sangre, para entrar al folículo, para hacer materia prima para las hormonas tiroideas, necesita de ATP. O sea que ahí ya ustedes van pensando que si tengo una fibromialgia, tengo un proceso inflamatorio importante y hay baja energía en tu paciente, debes chequear tiroides porque ella se puede descompensar. Entonces ingresa ese yoduro por un intercambiador, va a entrar un yoduro, es un cotransporte, los dos van en el mismo sentido, cotransporte yoduro-sodio acoplado a una ATPasa. Perfecto. Ya ingresó mi yodo. Una vez que ingresa ese yodo, tiene que ser entrado hasta el interior del coloide y alguien lo tiene que transportar, él no puede ir solo. Lo hace esta proteína llamada pendrina. Entonces esa pendrina me lo va a trasladar y ya estoy en el folículo tiroideo acá. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí se va a oxidar. Ese yodo que ingresó tiene que oxidarse para recién poder ser utilizado. ¿Quién sabe cómo se llama esta enzima que va a oxidar el yodo? Esta TPO. ¿Por qué se llama TPO? ¿Qué significa TPO? Tiroperoxidasa. La van anotando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una disfunción en tiroides, nosotros podemos pedir en el laboratorio un anti-TPO. ¿Qué es anti-TPO? Son anticuerpos contra la tiroperoxidasa. A ver, repito. Hasta aquí puedo tener una alteración porque no hay ATP. Esta proteína generalmente está. Pero aquí no puedo yo usar este yodo si no se oxida. ¿Quién es la enzima responsable de la oxidación del yodo? La tiroperoxidasa. Cuando el paciente hace hipotiroidismo, yo tengo que averiguar si es un hipotiroidismo autoinmune o no autoinmune.
¿Qué significa autoinmune? Que su cuerpo está haciendo anticuerpos contra la misma glándula y lo puede hacer a 3 niveles. Una es la TPO, entonces pedimos un anti-TPO, antitiroperoxidasa. Si fuera positivo, significa ya un autoinmune y ya le podemos poner a nuestro hipotiroidismo un apellido Hashimoto. ¿Qué es un Hashimoto? Es un hipotiroidismo por autoanticuerpos, autoinmune. Una de las enzimas que pueden ser destruidas es la TPO, es un anti-TPO. Profesora, ¿es la única? No. También pueden haber anticuerpos contra la tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina es la nodriza que va a recibir y va a formar las hormonas tiroideas. Ella las va ayudando, ¿de acuerdo? Ella es como la madre y sus ramas van a ser monoyodo, diyodo, tetrayodo, va juntando 2 diyodo para hacer una tetrayodo, una monoyodo con una diyodo para hacer una triyodo. Esta es la nodriza, tiroglobulina. ¿Puede mi paciente tener anticuerpos contra la tiroglobulina? Sí, también sigue siendo autoinmune, también un Hashimoto. O sea que hasta acá esta tiroperoxidasa debe funcionar para oxidar el yodo. Si el paciente tiene hipotiroidismo, siempre hay que testar anticuerpos, anti-TPO, antitiroglobulina. Y hay una tercera que no está acá, porque es la que produce la hipófisis. ¿Qué produce la hipófisis para decirle a la tiroides que funcione? ¿La hormona estimulada de la tiroides? Sí, la TSH. La TSH. Y esa es la tercera a la que se le puede hacer anticuerpos, ¿ok? O sea que toda vez que va a haber una patología tiroidea, ya sea hipo o hipertiroidismo, ¿qué deberíamos pedir para hacer un abordaje completo en el paciente? Antitiroglobulina, anti-TPO y anti-TSH. ¿Quedó clarísimo hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, entonces sigamos andando. Aquí se oxidó, entonces gracias a la tiroperoxidasa, y que esta de aquí era la nodriza, ¿verdad? La tiroglobulina. ¿Qué ella hace? Ella va captando todas esas moléculas de yodo y va yodando para formar la hormona, entonces va acoplando. ¿Qué significa DIT? Sí, señor, y di más di, que son 2 más 2 es la 4, y así es que se va a formar la T4. Monoyodotiroxina más una diyodotiroxina. Tengo la T3. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta tiroide? Una T4 y una T3. No en ese porcentaje, ya lo vamos a ver enseguida. Listo. Entonces, aquí acá ya tengo conjugadas ellas la T4 y la T3, pero yo estoy dentro del folículo. Aquí tiene que haber una endocitosis, englobar esas T4 y T3, y aquí tiene que haber ya una proteólisis. Y cuando hay la proteólisis, ¿qué es lo que se va a alargar a sangre? T3 y T4, ¿ok? Y un poco de tiroglobulina, que es la que lo agarra todavía, su hormona transportadora. Entonces ya estoy en sangre. ¿Con qué estoy en sangre? Con T4 y T3. En sangre libre, que es la fracción farmacológicamente activa o fisiológicamente, pues no es un fármaco, estoy hablando todavía de fisiología, fisiológicamente activa es T4 y T3, libre, pero ella libre, ya vamos a ver enseguida, hay muy poquito porcentaje. Nosotros las tenemos unidas a una proteína ligadora de globulina, o sea que ella está transportada por una proteína. Es su transportador, porque mi tiroides no puede largar todo libre, porque entraríamos en una tormenta tiroidea, ¿ok? Bien, hasta ahí, ¿qué me es importante? Que el yodo tiene que ser ingresado por un transportador que depende de ATPasa, transportado por una proteína, una vez ingresó se oxida gracias a la Tiroperoxidasa. Señor, tiroperoxidasa. ¿Puedo hacer anticuerpos contra la tiroperoxidasa? Sí. Sí. ¿Listo?
¿Quién va a ser la nodriza para formar las hormonas tiroideas? Tiroglobulina. ¿Listo? Tiroglobulina más el yodo oxidado. ¿Qué formamos? T3 y T4. Endocitosis se van a alargar a circulación sistémica. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son los factores reguladores. ¿Quién va a hacer que yo tenga más T4, más T3, menos T4, menos T3? La TSH y el yodo. Entonces, mis factores reguladores en hormona tiroidea es el TSH y es el yodo. Ahora vamos a ir viendo cuál es la función del TSH y cuál es la función del yodo. La TSH va a estimular el transporte activo del yoduro para que ingrese dentro del folículo tiroideo. Estimula a la tiroperoxidasa, que ya sabemos que hace ella, va a oxidar el yodo para que recién pueda ser usado. Ya se formó T4-T3, va a activar la actividad proteásica para que esa T4 y T3 que estaba englobada se libere a circulación. Ya está en circulación. Entonces, una vez se usa T4 y T3, todo se recicla. ¿Qué significa? Que de T4 va a pasar a T3, de tetrayodo pasa a triyodo. Ya vamos a ver que T4 es inactiva. No tiene acción fisiológica. Luego tiene que pasar a T3. La T3 sí tiene acción fisiológica, pero no toda. Hay una fracción que se llama reversa y la otra activa. La reversa ocupa los receptores tiroideos y no provoca ninguna función. Mientras que la T3 activa, que la podemos medir como T3 libre, esa sí es la responsable fisiológicamente de la actividad. ¿Ok? Entonces, la T4 tiene que pasar a T3, ya vamos a ver a través de quién. Tiene que haber unas enzimas ahí. ¿Quién se acuerda cómo se llaman las enzimas que me permite el paso de T4 a T3? Diodinasa. Ya vamos a ver que hay 3 tipos de diodinasa, de 1, de 2 y de 3. Y si yo les pregunto, porque esto se los he dicho antes, esa diodinasa, ¿quién es su nutriente? Decimos farmacológicamente su activador nutrigenómico. ¿De quién se nutre para ser activa? Las diodinasas. De zinc y de selenio. Anoten eso que no está en el libro. A veces tenemos hipotiroidismo porque no tengo zinc y selenio y solo suplementando zinc y selenio ese paciente va a mejorarse. Entonces, la T4 inactiva tiene que pasar a T3. La T3 no toda es activa. Hay una libre y una reversa. Solo la libre tiene actividad. ¿Y por qué la reversa no tiene actividad? Porque como esta hormona me aumenta mi metabolismo basal, si hubiera una liberación rápida, entraríamos todos a ser taquicárdicos y haríamos una tormenta tiroidea. Entonces, para proteger principalmente corazón, porque él es activador metabólico en corazón, una fracción es reversa y la que realmente actúa es la T3 libre. O sea que de T4 tiene que pasar a T3, ya perdimos un yodo que después hay que reciclarlo. Después la T3 va a pasar a T2, ya no va a tener actividad, y la T2 a T1, monoyodo, y luego ese yodo otra vez se va a reciclar. O sea que aquí nada se pierde, todo va reciclando. Entonces, la TSH no solo le va a decir a la tiroide hace T3 y T4, no señor. Ella se encarga de que entre el yoduro para ser oxidado. La tiroperoxidasa, la TSH le dice oxidame ese yodo para reciclarlo. Liberación de las bolsas que van teniendo T3 y T4 y finalmente que ellas actúen y después de actuar que ya sean desyodadas para volver a reciclar el yodo. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctor. Bien. ¿Y el yodo qué va a hacer? El yodo lo que va a hacer es controlar ese sistema activo de forma inversa, ya que la velocidad de transporte y sensibilidad de la TSH varían inversamente a la concentración de yodo. Eso es importante. Si hay mucho yodo, frena la proteólisis
y la liberación de hormona tiroidea. Antes, mucha gente tomaba yodo para adelgazar, ¿ya? Si yo tomo yodo para adelgazar, aumento mi metabolismo basal, empiezo a hacer un hipertiroidismo, y si aumento mi metabolismo basal sin hacer ejercicio, mi frecuencia cardíaca en lugar de 70 va a andar en 90 o 100. Voy a gastar más calorías, sí. Aumento ese gasto calórico y el paciente bajaba de peso. Pero luego, ¿qué es lo que va a hacer ese exceso? Ese exceso va a terminar bloqueando a la hormona tiroidea y haciendo un hipotiroidismo, ¿ya? Bien. Las hormonas tiroideas se han producido. ¿Quiénes son ellas? T4. Yo recién ya me adelanté un poquito a esto. Y cuando decimos T4, ¿es activa o inactiva? Inactiva. Inactiva. Ya, eso que se les quede en su cabeza bien metido. Porque la hormona que nosotros vamos a administrar si hay un hipotiroidismo se llama levotiroxina y es un análogo de T4. ¿Es activa? No. Ella tiene que pasar a T3 y recién va a tener actividad. ¿Y qué les dije yo que tenía que ocurrir para que T4 pase a T3? ¿La enzima diodinasa? Sí, señor. ¿Quién contestó? Justiniano. Justiniano, me gustó. Las diodinasas. ¿Y te acuerdas qué dije yo que necesitaban las diodinasas para estar siempre activas? Zinc y selenio. Sí, señor. Zinc y selenio. ¿Y qué vamos a administrar si hay hipotiroidismo? Levotiroxina. ¿Activa o inactiva? Inactiva. Más que será importante suministrar a ese paciente si estamos dando una hormona inactiva, selenio y zinc. Y si damos zinc hay que dar cobre en proporción 16:1. Si das 16 miligramos de zinc, tienes que dar 1 miligramo de cobre. Entonces una buena formulación es hacerle zinc 35 miligramos con 3 miligramos de cobre y unos 100 a 200 microgramos en selenio por día. Eso hace que ese paciente nos tenga una buena función en T4, que es la que nosotros administramos como levotiroxina, ¿ya? Bien. Entonces la T4 ya yo sé que es una prohormona y la va a producir mi tiroides. Ella sí, pese a que es inactiva, puede hacer el feedback positivo o negativo hacia la tiroides. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. ¿Cuánto va a secretar mi tiroides por día? De 80 a 100 microgramos. Esa es la cantidad que segrega de T4. Y si ustedes miran pacientes, muchas veces esta T4, que es la levotiroxina que vamos a administrar en hipotiroidismo, el paciente recibe 100, 120, 150, 200 microgramos, porque todavía no logran compensar la tiroides. ¿Quién sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque esta T4, ya estoy hablando del fármaco levotiroxina, ella para poder absorberse necesita un pH ácido. Si no hay acidez gástrica no se absorbe y su biodisponibilidad baja. Entonces le hacen su laboratorio y resulta que la TSH sigue alta y sigue con hipotiroidismo el paciente y le van aumentando dosis. Pero si lo fisiológico era 100, ¿por qué voy a dar 200? Es porque no se absorbe. Entonces yo sí preciso administrarla en ayuna, que es cuando hay más acidez gástrica, y revisar si ese paciente recibe otros fármacos que disminuyen la acidez gástrica, ¿como cuál? Como BP, vitamínicos H2. Ya, todingo los que bajan la acidez gástrica, los antiulcerosos, muy bien, los IBP, los antihistamínicos H2, los antimuscarínicos también. Y si mi paciente tiene 60 años, ¿cómo es la acidez gástrica generalmente? Un poco más alcalina. Alcalina. Ya, ok, o sea que no tenemos ácido. No tenemos ácido y en esos pacientes entonces a veces hay que dar más. Pero ¿cómo ustedes pudieran solucionar eso? Ya, se administra en ayuna y yo normalmente les digo a los pacientes me va a tomar con agua, con un limón.
Entonces el limón va a acidificar el medio y va a hacer que se absorba mejor. Y si realmente precisa el paciente por algún motivo un inhibidor de bomba de protones, que ustedes saben que no se debe usar de largo plazo, pero sí 4 a 8 semanas, si está bien indicado, que tome la levotiroxina. Lo ideal es siempre, su pico máximo de producción es a las 6 de la mañana, a esa hora es lo ideal. Pero bueno, cuando el paciente se despierta, 6 de la mañana, y si tiene que tomar el IVP, que lo tome 2 horas después. Porque ¿cuánto va a durar el IVP bloqueando a las bombas de protones? ¿Cuántas horas? 18 horas. 18 horas. Entonces, nos da tiempo de que esas 6 horas sin bloqueo del IVP haya algo de ácido para que la levotiroxina se pueda absorber. Sí, yo siempre recomiendo con unas gotitas de limón o con medio limón o a tolerancia al paciente, ¿ya? Pero ya saben, hasta aquí han aprendido que la levotiroxina se absorbe en medio ácido, que la levotiroxina puede interactuar con fármacos que disminuyen acidez o ver si la acidez del paciente gástrica es muy baja. Y esos son los casos donde se debe dar más de 100 microgramos, que no es lo ideal. Ya saben que la producción natural de ustedes todos los días está entre 80 a 100 microgramos. Inactiva, por eso dice ahí prohormona. Perfecto. Ahora, la tiroides también hace T3, sí señor, también hace T3. ¿La T3 es activa o inactiva? Activa. Activa. Sin embargo, uno mide en el laboratorio T3 libre y T3 unidad proteína, o T3 total que se llama, las dos juntas. Sin embargo, hay una que es más interesante todavía, que es la T3 libre, ¿ya? Esa es la que manda, porque la T3 es activa, pero hay una fracción de ella que es reversa. Reversa es sin actividad, ya les expliqué por qué. ¿Cuánto vamos a producir? 30 a 40 microgramos por día. Muy bien. De esos 40 microgramos por día, el 20% lo va a hacer la tiroides. Muy bien, solo 20%. ¿Y de dónde va a salir el otro 80%? El otro 80% va a ser del paso de T4 a T3. ¿Ok? O sea que la tiroides va a ser T4, 100 microgramos. Muy bien. Luego va a ser T3, 30 a 40 microgramos, de los cuales de ese porcentaje solo un 20% lo hace la tiroides, lo libera directo. El otro 80% es el paso de T4 a T3. ¿Quedó clarísimo? Sí. Bien. Diodinasa se llaman, o deshiodasa, es lo mismo. Más me gusta diodinasa. D1, D2 y T3. ¿Qué era lo que ellas hacían? Son receptores de dopamina, doctora. ¿Qué? Ay, perdón. No me has escuchado nada, me mataste. Me voy a largar de mi tercer piso. Ay, perdón, doctora. La enzima que pasa de T4 a T3. Son diodinasas, pues eso significa de cómo va a ser dopamina. Esa voz yo la reconocí, ahorita me voy a... Soy yo, doctora Ariane. Ay, disculpar. Estás dormida, Ariane, ¿eh? Por eso no me gusta dar clase online, porque van volando, van durmiendo, van haciendo cualquier cosa, pero bueno, no nos podemos atrasar tanto. Te voy a jalar los pelos tras que te vea, ¿eh? Vamos. Deshiodasas, entonces, va a pasar de T4 a T3. Acuérdense que la T3 que yo tengo, el 80% viene de la deshidratación de la T4 a T3, ¿ya? Y la tenemos en riñón, tiroides, tejido adiposo. La D3 es la que convierte la T4 en T3 activa, ¿ya? Esta D3 de T4 a T3 reversa. La T3 reversa, ella es inactiva. Las activas tienen que ser T3 libre. ¿La puedo medir en el laboratorio, la T3 libre? Claro que sí. Muy bien. La T4 llega a la circulación, el 80% va a pasar a T3 y de ese 80% activa, que es la fisiológicamente activa, es un 60% nada más y el 40% es reversa. Esos datos tienen que estar re claros. El 20% se va a inactivar.
porque si solo de T4 pasa a T3 un 80%, queda un 20% que ya se inutiliza. ¿Por qué? Porque sufre glucuronoconjugación. ¿Qué es la glucuronoconjugación? ¿Quién me puede recordar un poco? ¿Nadie? Es crear una capa de ácido glucurónico alrededor de la sustancia para inactivarla y así eliminarla. Que no se reabsorba. Ya, es biotransformación de fase 2, que inactiva siempre. Por eso va a ser un 20% que lo pierdo y ya no se recicla. Muy bien. Listo. Aquí tenemos entonces el ioduro que va a ingresar, aquí se va a oxidar y eso permite que yo tenga monodiodotiroxina y tengo la T3 y la T4, de las cuales voy a tener T4 y voy a tener T3. Esta T4 va a darme T3 además y esta T4 va a pasar a una T3 reversa que es inactiva, otra parte va a ser biotransformada y ya va a desaparecer. Fíjense los porcentajes de T4, no se los voy a pedir en detalle, pero ¿cuánto es libre de la T4? De toda la que hemos producido, que son 100 microgramos día, apenas 0,03%. Ella es la que va a producir T3 a 80% reversa, 80% activa o 70 y 30 reversa, pero está unida a albúmina, está unida a una prealbúmina, y esta TBG, que es la proteína fijadora de tirosina. ¿Y para qué me sirve que esta hormona esté ligada a la proteína? A ver, hemos estudiado eso en farmacocinética, fármacos unidos a proteína plasmática. Como transporte, doctora. ¿Cómo qué? Transporte. ¿Para que esté inactivo? Claro, está guardado, es un depósito. La va a transportar, pero no la deja actuar, entonces es un depósito. Mientras que la libre ya se biotransformó y desapareció, la que está unida a proteína se va entregando, entonces en depósito. Es un depósito, ¿ya? La T3 libre hay solo un 0,5% y lo demás está unido a la proteína fijadora de tirosina. Pregunta, ¿puedo testar en el laboratorio la TBG? Sí se puede testar. Hasta aquí podemos testar la TSH, la T4 total, la T4 libre, la T3 total, la T3 libre y la TBG, que es la albúmina que va a fijarme a la tirosina. Muy bien. Fuera de la tiroides se almacena, claro que se almacena. En el extracelular esa T4 se guarda. O sea que mi tiroides la produce, tiene que saturar tejido y yo la voy a tener ahí guardada. Tal es el caso que si un paciente toma levotiroxina, que es la T4, se olvida un día, 2 días, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sus tejidos lo guardaron y lo van a entregar a sangre, ¿ya? O sea que este depósito permite que el paciente tenga su hormona tiroidea por lo menos hasta 7 a 10 días, inclusive a veces un poco más. Tal es el caso que le sacaron la tiroides al paciente por un cáncer de tiroides. Ok, es el cáncer más benigno, digo yo, tomado a tiempo, porque la extraen la tiroides, se le hace yodo radioactivo para que no quede ni un poquito. Y se espera para darle su levotiroxina por lo menos 15 días a veces, inclusive hasta un mes. Todavía no hay hipofunción, aunque no esté la glándula. ¿Por qué? Porque se acumuló, ¿ya? O sea que cuando el paciente te llama y te dice, ay, doctor, me olvidé mi levotiroxina porque me fui al campo y no la llevé, 3 días no tomé. ¿Qué hago? ¿Me tomo 3 juntas? No. Su cuerpo la almacenó y hasta 7 días pudiera él no hacer un hipotiroidismo. ¿De acuerdo? ¿Quedó clarísimo esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Cuánto dice que puede vivir aquí en circulación de vida media? No es que su vida sea larga, es que se acumula. Entonces lo que se acumula y falta en sangre se va entregando 7 a 8 días. El paciente va a estar eutiroideo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Nunca se debe duplicar la dosis. El paciente te llama, duplico la dosis y no lo tomé 2 días como un anticonceptivo. No, señor.
Se queda así porque tiene su cuerpo de dónde sacar. Bien, la T3, bueno, la T3 se degrada mucho más rápido. Hay pacientes que le das levotiroxina y no mejoran y ya estamos con 200 microgramos, una dosis suprafisiológica. ¿Qué está pasando ahí? No está pasando de T4 a T3, no se está biotransformando. Entonces a esos pacientes donde ya le has dado dosis alta, probablemente le has dado zinc, selenio, no mejora, a estos pacientes se les puede dar la T3. La T3 vos la das y ya es activa, o sea que se dan dosis bastante bajas. Controlar la frecuencia cardíaca del paciente porque puede dar taquicardia, ¿ya? La hacemos en gotitas sublinguales porque si la doy en vía oral para tragarlo, la biotransformación la puede inactivar, ¿ya? Entonces, tenemos la chance sí, pero las dosis que se usan son 0,01, 0,1, son dosis bastante menos. Muy bien. Hasta aquí ya hemos sabido cómo la T4 y la T3 se han liberado, cuánto hay de cada una, cuánto se libera por día, cuál es activa, cuál es inactiva. T4 y T3, ¿qué es lo que van a hacer ya? Cuando pasó a T3, porque las dos son activas, ¿qué es lo que hace? Él va a actuar sobre un receptor que tiene la hormona tiroidea y va a estimular la transcripción de genes, ARN mensajero. ¿Qué hace el mensajero? Indica qué proteína formar. El mensajero lleva el código genético para decir, júntese este aminoácido con este y forma tal proteína, ¿ya? O sea que esa va a ser su función. Entonces va a ir sintetizando proteínas. ¿Para qué las proteínas? Para el crecimiento, para el desarrollo del sistema nervioso, a nivel cardiovascular, para aumentar el trabajo cardíaco y aumenta el metabolismo. Esto es importante. Aumenta las mitocondrias. Las mitocondrias las debo multiplicar. Eso hace la hormona tiroidea. El ejercicio físico estimula mitocondria. El ejercicio físico aeróbico. Yo me tengo que acondicionar aeróbicamente para recién tener más mitocondria y que sea mejor mi trabajo anaeróbico. Va a aumentar las bombas sodio-potasio. ¿Para qué servía la bomba sodio-potasio ATPasa? Vamos. En todos lados está la bomba sodio-potasio ATPasa para la despolarización. ¿O no? Bueno, me van a matar mis alumnos, ¿eh? Aumenta glucogenólisis, o sea que yo estoy gastando buena energía, aumenta lipólisis, aumenta la síntesis de proteína. Todo eso me hace la hormona tiroidea. Bien, dentro de sus funciones, entonces, es esencial en el desarrollo y el crecimiento, claro. ¿Qué va a pasar si el niño nace hipotiroideo? La mamá hipotiroidea y él nace hipotiroideo. Si no me responden, no les voy a dar clase. ¿Va a tener retardo en crecimiento? Sí, afecta el desarrollo del cerebro. Sí, señora, hace cretinismo, pues. No crece y el cerebro no se desarrolla. Por eso se hace el test del piecito al recién nacido. Ese test nació para intentar buscar los hipotiroideos, porque si el niño ya nació hipotiroideo, tenemos la chance de hacer el tratamiento y le vamos a evitar un cretinismo, ¿ya? O sea que eso se hace porque se hace. A esa test del piecito ya han podido añadir algunas otras patologías que se pueden prevenir también, pero la más importante es el hipotiroideo. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Mi T3 y mi T4, bueno, T4 inactiva, pasa a T3, la T3 libre. Me aumenta el consumo de oxígeno en corazón, en músculo, en riñón, la termogénesis, mi metabolismo oxidativo mitocondrial, aumenta síntesis de proteína, se va a ir sintetizando glucógeno, se lo guarda y luego se lo utiliza, aumenta glucogenólisis, gluconeogénesis, aumenta el metabolismo de los lípidos. ¿Para qué? Para entrar en gluconeogénesis. Y participan también en síntesis de algunos cofactores, de algunas proteínas. ¿Ya? O sea que fíjense, si yo les pregunto, ¿cuál es la acción básica de la tiroides? Metabolismo basal. Si está baja, baja mi metabolismo basal. Si está alto, lo va a aumentar. Bien, a nivel fetal es imprescindible para el desarrollo de las neuronas del neonato.
en el corazón hace que la contracción sea más rápida y se relaje, ¿ya? Aumenta su velocidad en contracción. Al simpático lo estimula, por eso si hay hipertiroidismo, hay hipertensión, taquicardia, insomnio, temblor en las manos, aumento de mi actividad metabólica, aumenta frecuencia respiratoria. O sea que él, si ustedes miran, tiene una relación básicamente con todos los órganos. ¿Cómo es que esto va a funcionar? Hipotálamo, TRH. La TRH estimula ¿a quién? A la glándula pituitaria para que libere la TSH. ¿Puedo medir la TSH? Sí. Y puedo medir anticuerpos contra la TSH. La TSH es lo primero que se pide para saber si mi paciente está eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo. ¿Ok? ¿Quién sabe el valor de la TSH? De 5 a de 5.2 a 12.7 microgramos de cilitros. Ahí está, hipotiroideo tu paciente. Es un hipotiroidismo severo. De 0, a mí me gusta 0,4. Aquí está de 0,3 a 4,5, doctor. Sí, señora. A veces varía un poquito entre un laboratorio y otro. A mí me gusta desde 0,1 inclusive, o 0,4 o 0,3, pero que no pase de 4,5. Siempre mirar el laboratorio. Algunos dan a 5, 5,4, según su técnica y su tipo de reactivo. Siempre hay que intentar fijarse en la cabeza números parecidos. Yo digo de 0,2 o como es de 0,4 y está con 4,9 a 4,5 como referencia, pero siempre mirarlo. Arriba una TSH de 4,5 o 5. Si la TSH está alto, ¿qué significa? Significa que hay tan poquito T4 y T3. A ver si lo miramos acá. Esta T4 y T3, hay tan poquitas que le dice a la hormona tiroidea, hace más por favor, porque estamos hipo. Entonces la TSH se sube, ese es el hipotiroidismo. Pero si T4 y T3, yo tengo mucha cantidad, ya estoy taquicárdica, con insomnio, temblor en las manos, hipertiroidea, hay mucho. Si hay mucho, viene y le dice a la tiroides, relájate un poquito, ya no trabajes más. Y empieza a bajar la TSH, entonces es el hipotiroidismo, y la TSH alta, ese es hipotiroidismo. Bien, entonces esto lo voy a preguntar en examen, lo tienen que saber. TRH, TSH, viene a la glándula tiroides. ¿Qué hace la tiroides T4? ¿Activa o inactiva? Inactivo. Inactiva. ¿Y la T3 activa o inactiva? Activa. Activa la libre, ¿verdad? La reversa no, pero esta T4 le va a pasar a la T3, ¿ok? Las dos, activas e inactivas, pueden hacer el feedback positivo o negativo hacia la TSH y también hacia el hipotálamo, ¿ya? Eso es fundamental. Sean activas o inactivas, no importa, las dos me van, por eso es que hay que testarlas a las dos, para ver dónde está el error. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Hipotiroidismo, eso es lo que más sabemos del hipotiroidismo. No siempre cuando palpamos a la glándula nosotros vamos a tocar unos nódulos o un agrandamiento, no siempre. Pero el hipotiroidismo, la pregunta es, ¿por qué se produce? Sistema endocrino, puede ser el Hashimoto, ¿qué les dije yo que era? La producción de anticuerpos. Anticuerpos, pero del mismo paciente, autoinmune, ¿ya? Y ahí en Hashimoto, ¿qué les dije que hay que pedir siempre? Hipotiroidismo. Ya, para decir que es Hashimoto, ¿qué voy a pedir? Antitiroglobulina, anti-TPO y anti-TSH. Sí, señor, ya. No son baratitos esos anticuerpos, pero lo pides una sola vez. Y ya le pones su título si es un Hashimoto, ¿ya? Porque a veces, por estrés, yo puedo hacer hipotiroidismo, sí. Y no tengo anticuerpos, no es Hashimoto. Voy regulando estrés y mejora, porque el cortisol me desbanda todo. Entró en menopausia la paciente, entonces ya hay menos hormonas sexuales, ya hay una hipofunción de hormonas. Puede entrar en hipotiroidismo y no ser Hashimoto, ¿de acuerdo? O la comida muy alta en yodo,
y puedo hacer un hipotiroidismo porque bloqueé la glándula y no es Hashimoto. O sea que no necesariamente los hipotiroidismos son todos Hashimoto. ¿Qué tengo que saber para yo ponerle el título de Hashimoto? Si tengo autoanticuerpos, anti-TSH, se llama anti-TPO y antitiroglobulina. Listo. ¿Puedo ser inducida por fármacos el hipotiroidismo? Sí. El hipotiroidismo puede ser producido por fármaco, puede ser una alteración en las enzimas que la transportan y las diodinasas que va a transformar T4 a T3. El paciente, esto se ocurre mucho en los técnicos que hacen los rayos X, más que todo antes cuando no se protegían mucho, o cuando le sacamos la tiroides al paciente. Si le saco la tiroides al paciente, ¿va a haber hipo o hiper? Hipo. Claro, porque nadie está produciendo ya T4 y T3. Cuando hace la tiroidectomía se espera un poquito que se recupere el paciente y en 14 días se testa la TSH, ya va a empezar a elevarse. Cuando la TSH se eleva, que es hipotiroidismo, pero la T4 todavía está normal y la T3 está normal porque se está liberando de donde estaba acumulado, eso se llama hipotiroidismo subclínico. El paciente todavía no tiene síntomas, pero la TSH ya se me está elevando, entonces me dice, esto es un hipotiroidismo. Y le pregunto al paciente todos los síntomas y te dice, no, nada, estoy bien. No hay lentitud, no me he engordado, todo lo que trae el hipotiroidismo. Eso se llama subclínico. Eso es un periodo de ventana donde rápidamente después entrará ya a un hipotiroidismo clínico. ¿Ya? Eso se llama subclínico. La TSH alta, T4 todavía normal y no tiene signos ni síntomas el paciente. Congénito, el cretinismo, la mamá hipotiroidea, el bebé hace el hipotiroidismo, prueba del piecito, se empieza con el bebé recién nacido, ¿sí? Ahí se le prepara en gotitas su T4, se le dosifica bien y se va tratando y evitamos el cretinismo. Puede ser secundario a una deficiencia de TSH con todo. Hipotiroidismo no voy a entrar en tanto detalle, pero ya ustedes tienen todos los síntomas, los han estudiado en fisiopato. Intolerancia al frío, astenia, estreñimiento, la vocecita ronca, todo esto le debes preguntar al paciente cuando vos estás sospechando. El paciente te dice, mi cerebro está en cámara lenta, yo siempre he sido súper rápida y ahora no, y he engordado y como lo mismo y hago la misma gimnasia. Alteraciones menstruales son súper usuales, pérdida de líbido, prolactina alta, cortisol alto a veces hace hiperprolactinemia o las atletas de mujeres, pues, ¿no? Alto rendimiento también hacen hiperprolactinemia, entonces ya hay trastornos menstruales, ya parestesia, que es el adormecimiento en las manos. Luego, en signos tenemos bradicardia, la piel seca, alopecia, el síndrome del túnel carpiano también es muy usual. La lengua puede agrandarse, hablamos ya de un hipotiroidismo severo que no ha sido controlado, ¿no? Voy a pasar, ahí está más bonito, este está bradipsíquico con intolerancia al frío, la lengua está grande, alteraciones menstruales, estreñimiento. A veces cuando tu paciente viene por estreñimiento y se queja de sobrepeso, siempre tienes que hacer una TSH y una T4. TSH y T4 es lo primero que hace. Si sale ya la TSH alterada, recién empiezas a pedirle ya un perfil tiroideo completo y probablemente los autoanticuerpos si el paciente lo puede pagar, ¿ok? Porque ahí ya le vas a poner apellido a ese hipotiroidismo. En Hashimoto hay anticuerpos. El endocrino dice, bueno, ni modo, usted va a vivir con eso. No, lo ideal es que nosotros podamos bajar los anticuerpos. ¿Se los puede bajar? Sí. Porque ¿quién es un buen disparador de anticuerpos? El intestino. Un intestino hiperpermeable, un intestino con disbiosis. Entonces, por ahí tenemos que también empezar a trabajar. No solo es darle la levotiroxina, sino intentar descubrir quién está disparando los autoanticuerpos. Y el intestino hiperpermeable hace que las proteínas que son antigénicas pasen por ahí y si es antigénica va a formar anticuerpos. Entonces, para mí es un reto ir mirando los anticuerpos del paciente e intentar bajarlos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? TSH, ya hemos visto, de 0,4 a 4, para que todo sea con 4, puede ser un poquito más menos. La T4 total,
activa o inactiva, inactiva, tiene que pasar a T3 libre. Ahí tienen una T3 total. Esa es la que está unida a proteína, la libre, la reversa, todas juntas. La T3 reversa también se la puede pedir. Esa no actúa, entonces, ¿qué me queda? La otra es la T3 libre. Y lo mismo los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos, generalmente esto varía de un laboratorio a otro, mayor de 34 nanogramos ya es positivo, acá mayor de 40, son los 3 anticuerpos que se piden. Este también se llama anti-TRAP. Cuando ustedes escuchen, pídale un anti-TRAP, es un anti-TSH. ¿Se entendió hasta ahí? Doctora, Cante. tengo una pregunta. ¿Se podría encontrar un hipotiroidismo con una TSH alta, pero también una T4 alta? A ver, vamos a pensar. TSH alta significa que le estás pidiendo, hay un hipotiroidismo claro. Y la T4 puede estar alta porque ella no está pasando de... ¿Qué pensaría yo? Ya, vamos a pensar. ¿La T4 es activa o inactiva? Inactiva. Inactiva. Y le está dando al paciente 100, 200 microgramos, una dosis de caballo alta. Pero sigue hipotiroideo el paciente, pero yo veo la T4 y está bien. ¿Por qué está bien? Porque yo le estoy dando la T4 y se testa en sangre. ¿Cuál sería el problema para que él siga hipotiroideo? Vos estás dando algo inactivo y ya estás dando en dosis alta, lo lee en el laboratorio y el T4 está alto también. ¿Qué pensaría? Que no se está activando. Sí, señora. ¿Qué necesita tu paciente? Tiene problemas en biotransformación hepática y no tiene zinc, no tiene selenio ni cobre. O una sobrecarga hepática, porque ahí es que se va a biotransformar, no es que se va a biotransformar en la sangre. Ya. ¿Quedó mejor? Fíjense sí. Cómo siempre hay que razonar. Si ustedes entendieron la fisiología anterior, donde yo hablé de T4 activa, inactiva, T3, T3 reversa, ven un laboratorio y no es de memoria TSH alto hipotiroidismo. Yo tengo que ver por qué. ¿Será autoinmune? ¿Será que no hay diodinasa? ¿Será una sobrecarga hepática? ¿Será que también está tomando yodo el paciente y lo está bloqueando? ¿Será su comida? ¿Quedó mejor? ¿Será su acidez gástrica, que está con hipocloridria? ¿Queda claro? O sea, me puedo aprender yo TSH, levotiroxina y se acabó la historia. Yo tengo que ver por qué hizo hipotiroidismo el paciente. Eso es lo más importante de mi clase de hoy, que ustedes puedan razonar. Si traen laboratorios de tiroides, busquen y los podemos mirar en la práctica. ¿Cuándo? No lo sé. No me pregunten, ahí me preguntaron, ¿no? Doctora, ¿para cuándo queda el examen del grupo C? ¿Qué puedo responder? Adivine, buen adivinador. ¿Depende de mí ahorita que yo les tome examen o no? De la universidad. Gracias. Y ahí me preguntan. Eso sí preguntan, ¿no? ¿Para cuándo el examen? No me preguntan, doctora, ¿qué fue que no tuvimos clase? Le mandamos el link, profesora, ¿a qué hora va a ser la clase? Eso deberían ser mis alumnos. Estaba yo con mi papá, me fui, aproveché de verlo y le digo, con mi computadora encendida, estoy esperando que me escriban mis pacientes o mis alumnos, le digo, papi, y empiezo la clase, la voy a hacer aquí en tu casa si te acompaño. Ya, mamita, me dice. ¿Y tus alumnos? Nada. ¿En serio nada? Nada, papá. Le dije, bueno, me puse a hacer otra cosa. ¿Quedó claro? O sea que en la clase ustedes deben pedir más que... más. Eso se debe exigir. No se debe exigir suspender. Bueno, no me voy a enroscar. Vamos andando. Fármacos tiroideos. Ok. Antes se usaba tiroides disecada. Era lo primero que se usaba y claro, era muy difícil dosificarlo. Hoy eso ya no se usa. Pero sí los sintéticos y es la levotiroxina, que es la que ustedes conocen. Eutirox es el nombre comercial innovador, fue el primero, pero es levotiroxina. Podemos tener levotiroxina sin que se llame Eutirox, pero Eutirox es el innovador. Luego, liotironina, esa es la T3 bien activa, es un cañón de activa, hay que dar ni la décima parte de una T4, ¿no? Y el Liotrix, que eso usamos menos, son terapias de reemplazo. Ahí está, la vamos a estudiar bien. ¿De cuánto viene?
Comprimido viene de 25 microgramos, no son miligramos, por favor. 50, 75, esa de 88 fue introducida, fue la más nueva. ¿Por qué? Porque 88 microgramos es teóricamente la producción natural de cada uno, 88 microgramos, ¿ya? Viene también una de 100. Yo les decía, el paciente a veces le dan hasta 200. ¿Por qué? Porque la TSH no se compensa. Ahí lo que hay que ver es, se está absorbiendo, cómo están sus enzimas, cómo está el hígado, porque no debiera este paciente recibir tanta dosis si la producción normal es 88. ¿Ah? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Análogo de la T4, o sea que es una terapia de sustitución o reemplazo. Ese es su mecanismo de acción. Estoy sustituyendo algo que está en falta. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos mecanismo de acción, una de las acciones farmacológicas, una era estimulación, depresión, acción antiinfecciosa, irritación, y la última era sustitución o reemplazo. Esta es una sustitución. Lo mismo que la insulina, diabético tipo 1 o el tipo 2 que ya no funciona páncreas, hacemos insulina. Mecanismo de acción de la insulina, sustitución o reemplazo. ¿Okay? El efecto entonces no es inmediato, no es que lo tomo y ya está el efecto, demora unas horas, el cuerpo tiene que saturarse un poquito porque ya tiende a acumularse. ¿Para qué vamos a dar? Hipotiroidismo. Póngale que tenga bocio, póngale que sea un Hashimoto, la causa que sea, puede ser secundaria, un hipotiroidismo secundario, puede ser un cáncer. El tema es que hay un hipotiroidismo, las causas diversas. ¿Cómo vamos a dosificar? Siempre es útil, un buen esquema es empezar con dosis baja, 25 microgramos me gusta a mí porque no sabes cómo va a reaccionar el paciente. Y si yo le hago hipertiroidismo, pues vamos a hacerle taquicardia y no es la idea. Yo lo quiero eutiroideo. 25 microgramos y se esperan 2 semanas o 3, algunos endocrinos esperan 3 y vuelven a testar la TSH, la T4 y la T3. Y a partir de ahí ya van subiendo gradualmente. Eso es lo ideal, ¿ya? Eso es lo ideal. Me gusta a mí empezar o 25 o 50 si el hipotiroidismo es muy severo. 25 es poco. Pero normalmente yo empiezo con 25 y de ahí vamos subiendo. ¿Con qué lo voy a mí? Lo tengo que cotejar con los laboratorios. Y se hace 2 a 3 semanas y se vuelve a testar. Volvemos a pinchar al paciente para medir TSH y T4. Idealmente la T3 libre, pero esa no es tan económica. Y normalmente te cubren la TSH y la T4, la mayoría de los seguros. Efectos adversos. Los efectos adversos en realidad son consecuencia de si yo di mucha dosis. Si la dosis está ideal, no debieran estar. Ya, eso lo meten en la cabeza de ustedes y del paciente. Si usted empieza con taquicardia, con fatiga, con aumento con insomnio, con temblor en las manos, ¿qué significa? Que me pasé de dosis. O sea que la dosis, los efectos adversos, es una exacerbación de las dosis, ¿ya? Cardiovascular, palpitaciones, taquicardia, arritmia, esto ya es una intoxicación. ¿Puede llevar a la muerte? Claro que sí, por taquicardia, ¿no? Pero estoy hablando de una dosis muy alta. Respiratorio, básicamente no hay un efecto adverso. En sistema nervioso central, todo lo que es estimulación, eso va a producir intolerancia al calor, agitación, excitabilidad. Inmunológico, como cualquier fármaco, puede hacer hipersensibilidad o alergia, claro. Gastrointestinal, puede haber diarrea, puede haber vómitos, náuseas. Bueno, todo es una exacerbación. ¿Puedo llevar a un hiper? Claro que sí. ¿Qué hacen si se llegó a un hipertiroidismo con la dosis que están usando? Bajar dosis. Bien, a veces ¿saben qué ha pasado? Que el paciente, siempre tomaba 50, alguien le compró el Eutirox, en la farmacia se equivocaron, le dieron de 100 y empieza a tomarlo. Eso me pasó el otro día. Claro, ni mira el paciente, lo toma, la hija se lo compró y ni se pone lente, peor 6 de la mañana que lo toma y vuelve a dormir. Una paciente mujer es añosa y empezó a tener insomnio y temblor y palpitaciones al cardiólogo hasta que se dieron cuenta que habían duplicado la dosis de la levotiroxina.
por un error en la dispensación. Pero claro, siempre hay que mirar lo que uno compra, hay que cotejar la receta, idealmente uno debe mirar lo que toma, pero cuando eres añoso y ni ves, tú confías en lo que te dan, ¿no? Eso es recomendar siempre al paciente y se hacen sus controles por lo menos cada 3 meses al inicio, después si está compensadito cada 6. Al paciente le debes explicar qué efectos adversos va a sentir, si la dosis está muy alta o si está muy baja, ¿ya? Porque les va bajando la acidez gástrica y ya no le hace el mismo efecto, está más lento y se engorda, intolerancia al frío, se cae el pelo, las uñitas frágiles. Entonces hay que alertar un poquito tanto del hipo como del hiper. ¿Qué es lo que me va a ayudar? La clínica es soberana, decimos siempre en medicina. El laboratorio hasta puede estar errado por algún motivo, pero la clínica es soberana, entonces vas mirando al paciente clínicamente y lo vas acompañando con su laboratorio. ¿Qué es OMA? OMA. Osteomúsculo articular. Esto que tienen enfrente, eso es de un libro que yo publiqué hace varios años y que cuando lo quise renovar me robaron mi computadora y no estaba en OneDrive. Entonces, es la mejor forma de estudiar los fármacos, así lo estudia la farmacovigilancia, los efectos adversos por sistema. O sea, acá está clarito, fíjense, cardiovascular, sistema nervioso, inmunológico. Estos formatos ustedes los deben tener siempre en su computadora para cuando atienden a un paciente, porque es imposible acordarse las reacciones adversas de todos los fármacos por sistema, ¿de acuerdo? Entonces ustedes deben tener siempre ya su literatura lista por sistema. Es más fácil detectar un efecto adverso, darle una chequeadita rápida porque te dice estoy como taquicárdico. Te fijas si ese fármaco hace taquicardia, estoy con estreñimiento, te fijas a nivel gastrointestinal si hay o no estreñimiento, ¿no? O diarrea. Entonces es la mejor forma. ¿Cómo les dije yo que pueden encontrar esta información? En ficha técnica. Ficha técnica, hay esa de la que es alimentada por farmacovigilancia, es la Agencia Española de Fármaco. Ficha técnica PDF y que diga AESC, ¿no ves? Ahí está, esa es una información valiosa sin costo. Porque con costos, si yo quiero entrar a los programas de farmacovigilancia, los costos son altos y ahí sí está, ¿no? De todos los fármacos. Más en la ficha técnica sí lo colocan. Muy bien. Nerviosismo, agitación, claro que sí, insomnio, todo eso es psiquiátrico ya, se lo considera, pero es porque aumentó el metabolismo basal en el paciente, ¿ya? En intoxicación, intento de suicidio, esto es bastante complejo. ¿Se va entendiendo? Sí, doctora. Ya, en su farmacocinética, la absorción es variable. Depende de qué, repito, acidez gástrica. Si pierdo acidez gástrica ya no va a tener ese 80% que debiera. Por eso a todos los pacientes le decimos en ayuno. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque en ayuno no comiste muchas horas, entonces hay más ácido. Y segundo, porque ahí es la producción mayor en mi organismo. Y si algo produce la tiroides, no le bloquea su producción natural, ¿ya? En 3 a 5 días recién vamos a tener su efecto porque antes se va a guardar en algunos órganos. Luego su unión a proteína ya la hemos visto hace rato. ¿Qué es BAD? Volumen aparente de distribución. ¿Y qué significa que sea de 10 a 12 litros por kilo? En todos los compartimentos. ¿Compartimental? Sí, señora, que es tricompartimental. Ya, al ser tricompartimental, significa que se acumula. Yo les dije que cuánto tiempo pudiera 7, 8 días. Gracias, estoy media lenta, oye, que estoy mirando mi ventana. Tengo un tucán que viene y me visita, increíble. Ya, vamos. Luego su biotransformación, tengo que pasar de T4 a 3. ¿Dónde se produce? Hígado, riñón, cerebro, músculo, o sea que no solo es hepático. A veces la sobrecarga hepática hace que el fármaco no actúe porque no se está biotransformando, pero no solo se produce en el hígado, sino en el riñón, en el músculo. Se tienen que desyodar y lo pierdo ese yodo cuando se desyodan. Se reutiliza. Se reutiliza. Esa es la respuesta.
Está perfecto. Bueno, la excreción, hay una circulación enterohepática, sí, pero una parte ya se va eliminando por las heces. Su semivida ya hemos hablado de ello. Interacciones. ¿Con quién es la más importante para mí? Con los que producen, a ver si está acá, no está. Con los que producen disminución de la acidez gástrica, ¿ya? Pero tengo muchísimas interacciones. Acá, esto de acá me interesa. Esto se lo van a guardar bien guardado. Todo paciente hipotiroideo en uso de levotiroxina no debe consumir soya porque le disminuye la absorción intestinal la soya, ¿ya? Fundamental esa. La T3 la puedo dar, sí, con un cuidado terrorista, porque es hasta 4 veces más potente que la levotiroxina. Como tratamiento de reemplazo no se debe usar a corto plazo hasta nosotros compensarla. Su semivida, a diferencia de la otra que era inactiva, esta dura solo 24 horas. El riesgo de ello hacer taquicardia y toxicidad es muy alto y el costo también es mayor, ¿ya? La levotiroxina la vamos a administrar, nada importantísimo, esta es la que menos vamos a usar. Sí me va a estimular el corazón, catabólico, importante, lipólisis, el paciente empieza a bajar de peso, todos los efectos que hemos estudiado de tiroides. ¿Cuándo la vamos a dar a esta? Esta la damos en casi emergencia, ¿no? Tenemos casi un coma hipotiroideo, que se llama mixedematoso, para que actúe rápido, porque la otra va a actuar en 5 días. En cambio, esta actúa rápido. Lo saco al paciente del cuadro y ya sigo con la levotiroxina. Las puedo ir administrando juntas. Ese paciente ya en ese estado terminal, un hipotiroidismo que realmente no se trató, va a tener hipoventilación, hipoglicemia, shock, muerte. ¿Ya? Ahí se usa. Es una urgencia médica. Esa la verán de usar muy poco si el paciente fue tratado a tiempo. Muy bien. Hasta ahí sería el hipotiroidismo. Preguntas y respuestas. Doctora, ¿qué hace la soya para que no se absorba la levotiroxina? Le hace como, ¿qué se llama? Cuando lo engloba y lo inactiva, lo forma como un quelato. El quelato él lo engloba, lo inactiva y se lo lleva por las heces. Eso hace la soya. No es que no va a poder comer nunca soya, pero cercano a lo que es la administración de levotiroxina, siempre que se pide levotiroxina, le dice al paciente no va a comer por lo menos 1 a 2 horas, ideal, otros le dicen 30 minutos, en realidad va a depender de cuánta cantidad de agua toma, de su absorción del paciente, de eso va a depender mucho, ¿ya? Si le dejas 1 hora es mejor. La soya la pudiera consumir mucho después, pero a veces no sabe si justo no se absorbió completamente toda la levotiroxina porque tu paciente tiene estreñimiento. Entonces se recomienda no tomarla. El problema de la soya, además, al margen de esto, particularmente es que está muy transgénica y ella es productora también de fitoestrógenos, ¿ya? O sea que tiene nomás lo suyo la soya. ¿Quedó mejor? Sí, gracias. Son complejos insolubles, ¿no? Lo englobas, lo haces insoluble en este caso. En el caso de un magnesio quelado es diferente porque lo englobó una proteína, un aminoácido y eso hace que tenga más biodisponibilidad. ¿Alguien más? Yo voy avanzando y todo va entrando en el examen parcial. Disculpe, doctora. Disculpado. Si el hipotiroidismo es a nivel central, por ejemplo, hay un microadenoma, hay una disminución de la TSH, T3 y T4, pero hay un aumento ahora de la TRH. ¿El tratamiento sería el mismo en esa situación? Sí, es porque alguien lo está produciendo. La causa es disminuir eso, probablemente sea quirúrgico. Pero mientras ya vas moviéndote con levotiroxina hasta intentar compensarlo. Pero si no sacas la causa que lo está produciendo, un micro o macroadenoma, pues habrá que extirparlo o ver qué se va a hacer con él para que él deje de crecer. Porque mientras esté él como causa, el hipotiroidismo va a seguir, ¿no? Es lo mismo que pasaba con un Solinger Ellison. Hasta que no se opera, vas a tener una hiperproducción de ácido clorhídrico y le vas a terminar dando
un IBP, infusión continua, ¿no? Lo retiras y ya no lo vas a precisar, ¿no? O sea que retirar la causa fuera, o tratar la causa es lo ideal. Gracias. Ya. Bueno, vamos con el hipertiroidismo, pues voy a tener mucha T4, mucha T3 y puedo hacer una tirotoxicosis, puedo hacer una tormenta. Esta es realmente complejo. El otro lo controla más fácil. ¿A este qué le harían ustedes si hay mucha hormona? ¿Cuál? Ay, se acabó mi mate. ¿Cuál sería mi objetivo acá? ¿O qué pudiera ser un fármaco? Tengo mucha hormona. Disminuir su síntesis. Ya, no es tan fácil disminuir su síntesis, bloquearle su receptor. Bloquear. Eso, vamos a intentar bloquear los receptores. El hipotiroidismo, uno de ellos es enfermedad de Graves, sí hay anticuerpos, ¿ya? O sea que también acá el antitrap es el más alto, generalmente. Puede ser un solo nódulo o puede ser solo una tiroiditis subaguda, ¿ya? Acá, ¿qué voy a tener en el hipertiroidismo? Todo lo contrario que tenía antes. Antes el paciente se nos engordaba, estaba lento, intolerancia al calor y al frío, las uñas frágiles. Acá tengo un efecto termogénico, base de taquicardia, sudoración, insomnio, baja de peso del paciente. Esas catecolaminas me hacen unas taquicardias hermosas. Las causas pueden ser muchas, tiroiditis e inflamación. Mucho se vio en COVID, que el COVID inflamaba y tan se agarraba de las tiroides y nos hacía o hipertiroidismo. Se llaman tiroiditis, van a revisar de Kervine, es una inflamación, causa, pueden ser muchas, pueden ser algunos virus. O sea que esa tiroiditis de Kervine a veces es secuelar a un proceso inflamatorio severo. Bien, hipertiroidismo puede ser en embarazo, secundario a algún fármaco, algún medicamento. Puede ser autoinmune, sí, tiene todo el derecho de ser autoinmune. Vamos a ir midiendo su anticuerpo. Su cuadro clínico es lo que hemos visto recién. ¿Por qué va a haber fatiga? Porque está taquicárdico el paciente. Primero está así a 1000 y después se cansa el corazón, principalmente relacionado con la edad del paciente, ¿no? Ya él se siente más cansado, lo que primero se sentía lleno de energía. El corazón, si está taquicárdico, se va a agotar y el paciente ya siente fatiga y cansancio. Muchas veces por una diarrea crónica consultan al paciente, vas tomando la presión, vas tomando las palpitaciones y resulta que es un hipertiroidismo, ¿ya? Bien, luego, bueno, taquicardia, la piel sudorosa, exoftalmo, dermopatía, ahí tenemos claramente algunos tipos de exoftalmía, que no siempre hay exoftalmía, ¿ya? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Fármacos antitiroideos. Tenemos varios. Ojo, el último que dice ahí, bloqueador beta adrenérgico, no es antitiroideo, pero ¿para qué lo uso? Para disminuir los signos y síntomas. Claro, porque está taquicárdico, hipertenso, ansioso, nervioso. Entonces, adrenalina le vamos a bloquear sus receptores, por eso vamos a usar un beta bloqueante. El yodo radioactivo a veces es la opción cuando, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hay un hipertiroidismo? Es difícil controlarlo, no está fácil, no es que el fármaco va a bloquear el receptor y se acabó, o cómo hago para que la glándula no la produzca, ¿ya? Entonces ahí usamos el yodo radioactivo y destruimos toda la tiroides, que no funcione. Y al paciente hipertiroideo lo hacemos hipo. ¿Por qué? Porque al hipo lo controlo fácil. Levotiroxina y sería todo. En cambio, al hiper es muy difícil. El paciente te va a llegar y dice, yo no entendí qué hicieron conmigo. Te va a decir, yo era hipertiroidea y ahora soy hipo. Eso se lo ha provocado, ¿ya? Eso se hace con yodo radioactivo. Porque es más fácil, repito, controlar un hipo que un hipertiroidismo, ¿ya? Se pueden dar ioduros también, inhibidores de aniones y las tiamidas, que las vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que más usamos en nuestro medio? Propiltiuracilo, el metimazol y el
carbimazol. Nosotros tenemos más tenemos los tres, metimazol, propiltiuracilo, carbimazol. Repito, no es que podemos tener un hipertiroideo con esta medicación para toda la vida. Generalmente lo ideal es provocar un hipotiroidismo y de ahí controlar un hipotiroidismo, ¿ya? Carbimazol viene de 5 y de 10 miligramos. ¿Qué es lo que va a hacer? Bloquea la producción de la hormona tiroidea. Ya actúa como sustrato para la peroxidasa para no dejarla actuar. Y si la peroxidasa no actúa, el ioduro no se va a poder oxidar y no se va a poder usar. Más tampoco es que la efectividad es espectacular, ¿ok? Sí lo vamos a usar en un hipertiroidismo importante, antes de hacer la tiroidectomía, dice ahí. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a tener un hipertiroideo toda la vida. Yo lo voy a transformar en hipo y ahí lo voy a controlar mejor. Luego, su dosificación es muy variable de acuerdo a la clínica del paciente. Puedo dar hasta 40, incluso hasta 60, sí. Todo depende de la clínica del paciente y de sus valores de laboratorio. Efectos adversos, ¿cuáles van a ser? Si yo estoy bloqueando, pues voy a tener los efectos contrarios, más es difícil entrar a un hipotiroidismo con esto, ¿ya? Vasculitis, nefritis, estas son inmunológicas, pseudolupus, el paciente le pide anticuerpos y son como para un lupus y no es un lupus. Estas autoinmunes son las más importantes. Fíjense que esto es mucho más tóxico que una levotiroxina. Alteraciones en el gusto, granulocitosis, anemia plástica, esta es irreversible. La protrombina puede activarse, me puede hacer trombos, puede hacer mialgia, destrucción en masa muscular y el paciente empieza con dolores musculares, puede haber caída del cabello. Entonces su riesgo es alto. La idea es no usar de largo plazo hasta ir encontrando el objetivo, que probablemente sea transformarlo en hipotiroideo al paciente, ¿ya? Propiltiuracilo probablemente es uno de los más usados para nosotros, de 50, de 100 y de 150 miligramitos. También evita la síntesis de la hormona tiroidea, hace que la peroxidasa la vaya inactivando, que se vaya acoplando menos yodo. El paso de T4 a T3, que ya es en sangre, también lo disminuye y hace que ya no se guarde tanto T4. Pero es lento para actuar, el otro era más rápido. O sea que podemos empezar usando los dos y después nos quedamos con este. 3 a 4 semanas para actuar, lo damos por vía oral, metabolismo hepático, una parte sufre glucuronoconjugación. Tampoco es tan bien tolerado, pues es más hepatotóxico. Entonces, ¿qué voy a controlar en mi paciente? Función hepática. Debo controlar AST, ALT y GGT. Esto inmunológico es bien importante, fíjense. Es lo más llamativo. Entonces, tampoco es que yo lo puedo exponer a mi paciente sin hacerlo hipotiroideo, tratar solo el hipertiroidismo. ¿Está bien? Puede ser usado en el embarazo, porque a la embarazada no le puedo hacer un yodo radioactivo para hacerle hipotiroidismo. Tengo que mantenerla con este fármaco hasta que nazca el producto de la gestación. En la enfermedad de Graves se usa, en hipotiroidismo que está dando buena clínica. O sea que ese es uno de los más usados, más repito, probablemente no sea de tan largo plazo. El metimazol es su primo hermano del primero del carbimazol. Buena absorción, biodisponibilidad al 100%, se va a biotransformar en el hígado, una vida media no tan alta. Y fíjense que el mecanismo de acción es idéntico. Disminuye la síntesis de la hormona tiroidea, va a disminuir a la tiroperoxidasa, que no se acople el yodo, que no se desyode a nivel periférico, que disminuya su reserva. Idéntico. Y dentro de su RAM, hepatotóxico, ¿no? Controlar transaminasas, puede hacerme una ictericia colestásica, puede hacer las autoinmunes, alteraciones en el gusto, en el olfato. Lo vamos a usar en un Graves, lo vamos a usar en un hipertiroidismo
de momento, hasta ir resolviendo. En embarazo no se usa, a diferencia del propiltiuracilo. Pregunta de examen. Propiltiuracilo probablemente sea el menos teratogénico. Bien, estos casi ya no se usan, son inhibidores de aniones, perclorato, pertecnato. Estos fueron los primeros que se usaron, el tiocianato. Ellos bloquean la captación de los ioduros porque tienen estos fármacos mucha afinidad por el yodo y se lo van a llevar. Entonces, no va a tener yodo la glándula tiroidea y si no tiene yodo no va a producir las hormonas. ¿Okay? Esto se puede usar cuando estoy segura que el hipotiroidismo fue por mucho consumo de yodo. Se da mucho en pacientes asiáticos que consumen algas o productos de mar que son ricos en yodo, ¿ya? No dejan de tener su toxicidad, esta anemia plástica es irreversible. Y los ioduros que van a evitar que se liberen las hormonas también, más no son muy seguros y cuesta dar con la dosis adecuada. Solo se los voy a mencionar. Ya, efectos adversos, pues es como que estamos teniendo efectos adversos altos por el iodismo que ellos van a provocar. Bien, ¿cuándo se va a usar? En una tormenta tiroidea. Esto lleva al paciente a la terapia intensiva. Ya, este paciente tiene fiebre, una depresión hidroelectrolítica terrible. Ahí usamos propiltiuracilo, pero su acción es como más lenta. Ya hacemos dosis altas para impregnarlo. Generalmente propiltiuracilo hacemos 25, 50 o 100. Acá hacemos hasta 400. Y después cada 4 horas 200 para que yo sature los compartimientos y el que es uno de los más seguros ya pueda tener su actividad. Propanolol lo vamos a usar para bloquear los receptores beta porque tengo una descarga adrenal alta y después usaría el yodo hasta ir compensando al paciente. Probablemente en una tormenta el paciente va derechito para una tiroidectomía, ¿ok? Bien, ¿qué más? No se puede usar contraindicaciones. Bueno, esto en embarazo no usamos, solitos tampoco. Este yodo radioactivo es lo que le vamos a dar de tomar al paciente. A este paciente se lo debe aislar, se lo interna y se lo aísla porque él va desprendiendo radioactividad. Lo dejamos 3 días por lo menos, o por lo menos 24 o 48 horas aisladito. Es de bajo costo. ¿Qué va a hacer si yo tomo yodo radioactivo? Me va a destruir toda mi glándula tiroides. A veces evitamos una cirugía con esto. O a veces se hace la tiroidectomía y después se remata con el yodo radioactivo. ¿Está bien? Es una solución que se da por vía oral, tiene una afinidad por tiroides altísima y va destruyendo los folículos, ¿ya? Dura 5 días, que es el tiempo que a este paciente hay que tenerlo aisladito porque él va desprendiendo material radioactivo. Emite radiaciones beta. El efecto se observa después de su tratamiento hasta las 12 semanas, el efecto máximo. ¿Qué va a destruir? Parénquima tiroideo. Ya lo va inflamando, la inflamación termina en necrosis hasta destruirlo. ¿Qué es lo que yo voy a conseguir siempre? Hipotiroidismo, que era lo que yo quería. Al hipertiroideo lo voy a hacer hipotiroideo. ¿El hipotiroideo es fácil o difícil de controlar? ¿El hipo? Hipo. Fácil. Fácil. Entonces al hiper, que le corre riesgo la vida porque le da taquicardia e insomnio, puede hacer una parada cardíaca, lo hago hipo con el yodo radioactivo o con la tiroidectomía. Ya es un isótopo que se usa para este tratamiento, pacientes mayores de 21 años, que no sean cardiópatas, oftalmopatía, y es lo ideal. No se administra en embarazo, hay que esperar que le damos solo propiltiuracilo a la mamá, desembaraza y recién lo podemos hacer. Los beta bloqueantes simplemente para proteger al paciente por la clínica del hipertiroidismo. ¿Está bien? Muy bien, criaturas. Con eso terminamos tiroides, preguntas y respuestas. Hemos visto hipo e hipertiroidismo. Doctora, en un laboratorio he visto unos análisis y dice TSH ultra, ¿es lo mismo que TSH? Sí,
Ultrasensible es como que tiene, así como el PCR, ¿verdad? Tengo un PCR normal, indica inflamación, y el ultrasensible va a testar concentraciones mucho más bajitas. Cuando el TSH sale dudoso, le pedimos, no es el mismo, es como que tiene mayor sensibilidad y solo se lo pide cuando son situaciones no tan claras, así como la PCR y la PCR ultrasensible. ¿Preguntas? Doctora, usted dice que el yodo radioactivo es selectivo con el tema de la tiroides, pero, o sea, ¿da otros RAMs cuando se utiliza este tipo de tratamiento? Sí, sí. Tiene selectividad, pero no 100%. El paciente puede tener, generalmente no, y se da por vía oral. Entonces puede haber náuseas, puede haber diarrea, puede haber un poquito de sobrecarga hepática. Paciente lo tienes que dejar en tu mejor condición metabólica para que lo tolere, como cualquier fármaco que doy en vía oral, más un radioactivo sí me puede dar efectos adversos. El paciente siempre se interna, no es que le dice tome este yodo y se lo va a ir a su casa. Queda internado en observación y se le va haciendo toda su clínica. No es selectivo 100%. Peor en vía oral, pues vas trabajándote todo tu digestivo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es este tratamiento que...? Una sola vez lo tomas. Una sola vez lo tomas y lo aislas al paciente, de preferencia 5 días, ¿no? Incluso lo aíslan en una clínica y todo el desecho que va por el baño, todo eso, todo tiene material radioactivo. Entonces, para evitar que él dispare radioactividad a los otros pacientes, se lo deja aislado. ¿Cuántos somos? 53 somos, bueno. Bueno, a estudiar tiroides porque entra en examen. ¿Está bien? Ok. Ya, está bonito. Sí o sí se trata. Sí o sí se trata si hay hipotiroidismo con levotiroxina, porque el feto va a hacer cretinismo. Acordate que estás dando algo que no hay, entonces no hay efecto adverso. Si fuera una diabetes gestacional o era diabética la paciente y tomaba, no sé, glibenclamida, glimepirida, y entra embarazo, insulina. ¿Por qué? Porque es análogo del que yo tengo. Todo lo que es análogo de lo que tenemos en embarazo se usa. Y es un pecado no hacerle su levotiroxina a la paciente hipotiroidea embarazada, porque el feto va a nacer con cretinismo. A ver, ¿dónde está el chat? Yo no lo veo. Tiene que darle a los 3 puntitos. Quedar con todos, ya está. ¿Se puede tratar una embarazada con levotiroxina? Sí. Sí o sí, no negociable. Si la embarazada tiene hipotiroidismo, se trata. A ella hay que ir controlándole la dosis para que tampoco le hagas hipertiroidismo. El hipotiroidismo le va a evitar el cretinismo. Es una indicación. El otro día atendiendo a un paciente, siempre digo yo no negociable, ¿no? Esa es para indicar que esto se hace porque se hace. Y me dice, no, doctora, usted tiene que decir, es mandatorio. ¿Por qué? Le digo, porque si usted se sube a un avión, usted decide si sube o no sube, pero si usted decidió subir, es mandatorio que el piloto aterrice. Entonces esto es mandatorio para una embarazada. ¿Quedó mejor? Gracias. Doctora, una pregunta. Usted mencionó un fármaco que no se daba en embarazo. No lo anoté, no me dio el internet justamente hace rato. ¿Cuál era? ¿Lo vuelvo a mencionar, por favor? Ahora usted va a tener que volver a escuchar todo. Samea. El yodo radioactivo, mi niña. El yodo radioactivo no se puede dar en embarazada. Y si hay hipertiroidismo, el de menos RAM y el menos teratogénico, el propiltiuracilo. Sameja. Ya, doctora, gracias. Apareciste en la clase, muy bien. Estaba en la clase, doctora. Recién los veo los que están en la clase. Bueno, igual tienen que estudiar, aprovechen. No posterguen todo porque la U está tomada, o sea, el rato que FUN se abra, el examen está.
No me pidan que les planifique nada, pues no voy a planificar nada, pues no depende de mí. Pero si hay clase lunes el examen, miércoles el examen. Si hay clase sábado el examen. ¿Se entendió? Así que prohibido preguntar para cuándo. ¿Está bien? Está bien, doctora. Bueno, criatura, ya con eso terminamos endocrino, que era hasta donde queríamos llegar para el segundo parcial. Lo hemos logrado de alguna forma. Siguiente tema es fármacos de la coagulación y después vamos a ver antibióticos. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Los veo en algún momento momentáneo. Gracias.